Lo que vamos a estudiar hoy es algo acerca de las concavidades de una función. De la gráfica, en realidad, ¿no? Pero a la situación de ser cóncava se lo atribuimos a la función. Y la idea de concavidades, vamos a hacer un par de gráficos, tiene que ver con cómo se dobla, ¿no?, la gráfica de la función. Voy acá a dibujar. La función, como decíamos recién, puede ser creciente, así, por ejemplo. O también ser creciente así. Las dos son funciones crecientes. Sin embargo, hay una que la gráfica se dobla hacia arriba, la gráfica se dobla hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, fíjense, las rectas tangentes, si yo pienso en las rectas tangentes, cuando yo planteo en una función cóncava hacia arriba una recta tangente en cualquier punto de ese lugar donde es cóncava hacia arriba, la recta queda por debajo de la gráfica. Y cuando veo una función que es cóncava hacia abajo, y veo todas las rectas tangentes en ese espacio del lugar de concavidad, la curva, digámoslo en el mismo sentido, la recta queda por encima de la curva de la gráfica de f. ¿No? Fíjense, pensémoslo intuitivamente en el caso de que la función fuera decreciente, ¿no? Puede ser decreciente y cóncava hacia arriba, o decreciente y cóncava hacia abajo. Otra vez, si pienso en todos los puntos, dibujo algunos, pero el tema es desafiarnos a pensar en cualquier punto y pensar en la recta tangente que pasa por ese punto de la gráfica. Cuando es cóncava hacia arriba, la gráfica queda encima de cada recta tangente. Y cuando la gráfica es cóncava hacia abajo, la recta tangente queda por encima de la gráfica, es decir, la gráfica queda por debajo de la recta tangente. O sea que esta particularidad de saber cómo se dobla la función, de algún modo tiene que ver con la recta tangente. Vamos a definir este modo de doblarse a partir de esta definición. O sea, de esta mirada, digo. Eso, definición. Dada una función f de x en continua, digamos. Continua. Y derivable. En un intervalo. Diremos que su gráfica es, y voy a poner dos definiciones juntas, cóncava hacia arriba en el intervalo si la recta tangente en x0 f de x0, en ese punto, a la gráfica de f, tangente a la gráfica de f de x, está por debajo de la gráfica de f
en las cercanías del punto de tangencia, ¿no? Ahí está. Esta es la definición de tangencia. ¿Sí? Y eso está dicho en palabras, por supuesto. Ahí se podría escribir matemáticamente, no lo vamos a hacer esta vez, pero se podría escribir con alguna simbología más. Pero la idea es esta, ¿no? La definición es que es cóncava hacia arriba si todas las rectas tangentes quedan por debajo, perdón, el punto de tangencia, para todo x0, esto habría que decir, en el intervalo AB. ¿No? En todos los puntos de tangencia. En todos los puntos del interior de este intervalo ocurre esto. Y diremos que reemplacen arriba por abajo si la recta tangente está por encima de la gráfica de f de x, como en estos casos, ¿no? Fíjense ahora en este gráfico que hicimos recién y observemos esta situación. En esta situación y en ambas, f' es positiva, ¿no? Siempre, en todo el intervalo que dibujé. Y en esta, f' es negativa. ¿Sí? Pero díganme, ¿qué pasa? ¿Qué número es más grande? ¿La pendiente de esta primera recta que dibujé acá? ¿La pendiente de esta otra recta? ¿Qué pendiente es más grande? La de la tercera. ¿No? A medida que me voy moviendo, pareciera que las pendientes son cada vez más grandes acá, ¿no? ¿Qué pasa acá? Acá tiene pendiente. Contraria. Ah, no, las pendientes son mayores Acá cuando son bajan. negativas, perdón. Marqué mal el gráfico. Acá son positivas. Y acá son negativas. Acá la pendiente es negativa. Pero, ¿qué pasa con las pendientes? ¿Son cada vez más grandes o cada vez más chicas? Son cada vez más chicas. No, más grandes, son cada vez más grandes. Porque son negativas. Está cada vez menos empinado, cada vez se van aplanando más, ¿no? Pero son Claro. negativas. Entonces, qué sé yo, esta pendiente será, la pendiente estoy diciendo, será... ¿Puedo repetir, profe? Sí, Se te fue el audio. sí, ahí repito. Digo, observemos esto, son todas negativas estas. Pero que yo, esta pendiente es más chica que esta, porque es más empinado, o sea, numéricamente es más grande, pero es negativa, con lo cual si este número es menos 5, este será menos 2, este menos 1. ¿Sí? Como se va aplanando, sí, es cierto, pero es cada vez más grande, porque viene de muy negativo a menos negativo, digamos. Y este también. Es decir, en cualquiera de estos dos casos, f' es creciente. ¿No? ¿Observan eso? En cualquiera de estos dos casos, f' es creciente. La recta, digo. La curva también, Manu. Pero lo que voy diciendo que se va aplanando es la recta. ¿No? Acá es muy negativa, acá sigue siendo negativa, pero está menos empinada, digamos. Acá sigue siendo negativa, pero está menos empinada todavía. Si pongo uno por acá, este borde de acá va a estar más aplanado, si se quiere. Aplanado es como un término muy coloquial, ¿no? Digo, en cualquiera de los dos casos, lo que observo es que
la pendiente va creciendo, es decir, f' es una cantidad creciente. ¿Sí? Y fíjense acá, en este caso. ¿Qué va pasando con las pendientes? Decreciente. Esa pendiente es positiva y es cada vez más plana, es decir, que numéricamente es cada vez más chica. ¿No? Con lo cual se va achicando la pendiente. Y acá son todas negativas, pero pasa de una muy plana, digamos, y se va como... Más negativos son. Claro, son más grandota numéricamente, pero negativa, es decir, va decreciendo. En cualquiera de los dos casos, f' es decreciente. Decreciente. Es decir, la observación que estamos haciendo acá es que si se dobla hacia arriba, f' es creciente. Si se dobla hacia abajo, f' es decreciente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bien. Y fíjense que nosotros a una función creciente o decreciente ya la linkeamos con otra idea. Si yo tengo una función creciente, ¿qué idea trabajamos para poder darnos cuenta si es creciente o Que decreciente? no cambia de signo. ¿Qué cosa? ¿El signo de quién? De la derivada. El signo de la derivada. Entonces, si nosotros conociéramos el signo de la derivada de f', ¿no? ¿En qué signo tiene la derivada de f'? Si yo agarro f' como función y la derivo, en este caso, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Si es creciente. Positivo. Positivo. Es positivo. Y en este caso, cuando es decreciente f', agarro la Negativo. función f', la derivo y me va a quedar negativa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a derivar la función. Vamos a tener que trabajar con un concepto que sea derivar de nuevo a la función. Entonces, antes que nada, definamos cuál es el sentido de las derivadas sucesivas de una función. Porque nosotros hasta ahora pensamos en la derivada nada más. Pero claro, f' es en sí una función. Con lo cual, puedo aplicarle todas las reglas de derivación que conozco, todos los conocimientos que tengo de las funciones, que si es polinómica, que si no sé qué, si es cociente, todas las reglas, y volverla a derivar. A eso le vamos a llamar derivada segunda, que también es una función. Y si yo tomo la derivada segunda y la derivo, encontraré la derivada tercera. Y así, sucesivamente, podría seguir derivando. Sí, Joaquín, decime. Sí, en la gráfica de abajo a la izquierda, ¿no? El signo de la derivada no sería negativo porque está decreciendo la función. Está decreciendo f, ¿no? Entonces, f' Sí, es sí. negativo. Estamos de acuerdo. Pero la Sí. derivada de f', digo yo. Ah, claro, no, esa es la derivada de la derivada, sí, mala mía. Como f', lo que hemos visto acá, que es creciente, en los dos casos, cuando es cóncava hacia arriba, estamos pensando en asociar el signo de la derivada segunda, de algún modo, con el crecimiento o decrecimiento de f'. Pero ahí se cortó. Así que hago una pausa, a ver qué pasa. Ahora lo escuchamos igual. Ya te escuchamos, ya te escuchamos. Ahí está bien. Decía que asociamos esta idea que ya conocemos del crecimiento junto con el signo de una derivada para darnos cuenta que la derivada de la derivada, si la derivada de la derivada es positiva, entonces la función f se dobla para arriba. Si la derivada de la derivada es negativa, entonces la función f se dobla para abajo. ¿Sí? Estas dos ideas, Sí, sí. de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, las vamos a estudiar, las vamos a analizar, vamos a encontrar en las regiones donde la gráfica se dobla hacia arriba o se dobla hacia abajo, estudiando el signo de la función derivada de la derivada de f. ¿Sí? Eso es la tarea.
Entonces, definamos esto de derivadas superiores y, digámoslo así, llamamos derivada segunda de f de x a la derivada de la derivada de f de x. Es decir, mañana a la mañana, Noelí, sí, hay clase. Va, no, el encuentro ese, no las clases, ¿no? Bueno, llamamos derivada segunda de f de x, lo que estamos definiendo es la derivada segunda de f de x, a la derivada de f de x. Es decir, tomar a f' de x y volverla a derivar. Esto nosotros lo vamos a anotar como f segunda de x. ¿Sí? Prima prima sería. Cuando anotemos f segunda de x nos estamos refiriendo a que hay que agarrar f y derivarla 2 veces seguidas. Otras notaciones proponen algo así, por ejemplo. Recuerdan que la derivada de f se puede escribir como derivada de f a dx, ¿así? Esta es derivada de f respecto de x. Bueno, lo que se hace es tomar esta misma expresión y volverla a derivar respecto de x. Fíjense, estoy derivando todo esto respecto de x. Y esto se nota como derivada segunda de f respecto de x 2 veces. ¿Sí? Esta notación también es usual. Cualquiera de las dos cosas dice lo mismo. ¿Es derivada segunda o derivada al cuadrado? Derivada segunda de f respecto de x 2 veces. Se lee así. ¿Sí? No es derivada al cuadrado. Y fíjense, así podemos pensar en las derivadas sucesivas. ¿Sí? En general, la derivada késima de f de x es la derivada de la derivada k-1ésima de f de x. Es decir, derivar, y acá fíjense lo importante de esto, acá cómo hago, poner derivada de la derivada de la derivada de la derivada de la derivada k veces. Esto no se escribe así, ¿eh? Yo lo pongo para que... Es lo mismo que tomar la derivada de la derivada de la derivada k-1 veces y derivarlo. Y de ahí viene, entre otras cosas, la comodidad de usar esta notación. Porque esta notación me dice que la derivada k veces de f respecto de x, las k veces, siempre derivando respecto de x, esto va a tomar sentido en otro momento, es igual a derivar respecto de x a la derivada k-1 de f respecto de x k-1 veces. Nada. Para su tranquilidad, no vamos a usar más que la derivada segunda. Por ahí mencionar la derivada tercera, pero más que eso no vamos a usar.
Y la relación que hay entre la derivada segunda y la concavidad está dada por este teorema que vamos a enunciar, que en realidad es un corolario del teorema de valor medio de Lagrange, que dice que si f de x es dos veces derivable, es decir, existe la derivada segunda, en AB, y además f segunda de x es mayor que 0 en AB, entonces f de x es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Si f segunda de x es menor que 0 en todo el intervalo, entonces f de x es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Y una observación de este teorema es que si ocurriera que la derivada segunda de x es igual a 0 en todo el intervalo AB, es decir, la derivada segunda de x es una constante y siempre vale 0 en todo el intervalo, quiere decir que, ¿qué querrá decir? ¿Que la función derivada no crece ni decrece? Claro, que la función derivada no crece ni decrece. Exacto. ¿Y entonces? Sería una constante. La Es derivada, cóncava. la derivada sería una constante, tal cual. ¿Sí? Y entonces, Sería una lineal la función, entonces, misma pendiente siempre. f de x es lineal, tal cual. Si f de x es igual a 0 en AB, ¿Puede ser que encontremos un máximo mínimo ahí? no, puede ser, pero no necesariamente. Se concluye que ahí f de x es lineal. Eso. No, es lineal. Fíjate que no estoy diciendo que f segunda de x es igual a 0 en algún punto, sino que lo que quiero decir es que es igual a 0 para todo x en AB. ¿Sí? Es una función, f segunda de x es una función constante. Es 0. No solo cualquier valor. 0. Con lo cual, quiere decir que f de x es una función constante, porque derivé una constante, me dio 0. ¿Sí? Entonces, si f de x es una, f' de x es una función constante, quiere decir que f de x es lineal. Ya sea una lineal oblicua o tal vez una constante, ¿no? Una lineal de pendiente 0 sería. ¿Sí? Después hay puntos donde hay máximos o mínimos, donde la derivada segunda se anula, y otros puntos donde la derivada segunda no se anula. De hecho, vamos a enunciar también un resultado que sirve para clasificar máximos y mínimos locales. ¿Sí? Veamos un ejemplo de esto. Ejemplo. Halle concavidades de f de x igual
a x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Bien, veamos eso. ¿Cuál es el dominio de f? Antes de empezar con todo esto, así sabemos en qué mundo estamos trabajando. Todos los reales. Todos los reales. Esto es un cociente de funciones. -1 y -1. No, ahí no pasa nada, ¿no? En tanto en uno con No, porque te lo hace positivo. Ah, no, no. eso. Siempre, o sea, el denominador no se anula nunca. Así que el dominio es todos los reales. Y es más, f de x es continua en su dominio. ¿Por qué es continua? Nunca se corta, nunca se rompe. Porque es cociente de funciones continuas. Claro, es racional, que es un caso Claro, particular de cociente de funciones continuas, tal cual. ¿Sí? ¿Qué más sabemos? F' de x, perdón, lo voy a decir en términos de f de x. F de x es derivable en su dominio. Porque hasta lo sé derivar. ¿Cómo es f' de x? 2x por x cuadrado más 1 ¿Sí? más x cuadrado más 2x por 2x, ¿no? Menos. Menos acá, ¿no? Me negaba a ponerlo hasta que alguien lo corrija. Sobre x al más cuadrado más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Bien. Menos 2x por x cuadrado me queda 2x cubo. 2x por 1 me queda 2x. Menos 2x por x cuadrado, 2x cubo. X cuadrado más 1 al cuadrado. Se cancela esto. Fíjense qué lindo me queda. F' de x es 2x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Todavía, antes de meternos con la concavidad, podríamos hacer todo el análisis que conocemos, ¿no? Buscar puntos críticos, lo repasamos. ¿Qué son? Donde no existe la derivada, o donde f' se anula. Bueno, de estos no hay. De estos. No hay. Porque derivadas existen en todo el dominio de f. ¿Sí? Y f' que se anule, bueno, Y que se eso, anule en 0, creo. eso lo puedo buscar. Porque 2 por 0, 0. Busquemos. 0 dividido algo a Claro. 0. Tal cual, me queda. Tengo que resolver 2x igual a x cuadrado más 1 al cuadrado igual 0. Acá puedo despejar tranquilo porque esto no se anula nunca. Me queda 2x igual 0, entonces en x igual 0. Hay un punto crítico. X igual 0. Un punto crítico. Es más, como f', esto lo sabíamos, ¿no? Como f' es continua y no se anula en menos infinito 0, 0 más infinito, ¿no? Porque es continua en todos lados y se anula únicamente en el 0, entonces mantiene el signo, ¿no? F'. Hago todo esto rápido porque esto es lo que ya hemos visto. Tomamos el cuadro, tomamos valores de prueba, vemos el signo de f' en cada valor de prueba, deducimos el signo de f' y nos damos cuenta qué pasa con f. Todo eso es lo que ya sabemos hacer, o que estamos practicando ahora para hacer. Que yo elijo acá el -1, acá el 1, evalúo, acá me queda negativo, negativo, decrece. No, estoy haciendo un bolazo. No, está bien. Pues 2 por menos 2, está bien. Acá me queda positivo, positivo, crece la función. Interesante. Bien. O sea que en 0 hay un mínimo. Ahí la función vale 0. Hasta ahora sé esto. La función vale 0. Acá decrece y acá crece.
y acá hay un mínimo. Fíjense, ya encontré un mínimo y es más. Sospecho que debe ser el mínimo absoluto, porque desde este lado siempre viene decreciendo, ¿no? ¿Qué deberíamos calcular más o menos para saber cómo viene de este lado? Límite. Claro, acá podríamos calcular el límite cuando x tiende a menos infinito para saber qué le pasa por acá, el límite cuando x tiende a más infinito para saber qué le pasa por acá a la función, ¿no? Más o menos. ¿Está bien? Sabemos que crece, crece. Claramente la gráfica no es esta, pero ya nos vamos haciendo una idea. ¿Sí? Ahora nos vamos a dedicar al trabajo este que nos habíamos comprometido. ¿Qué queríamos nosotros? Hallar concavidades. Para eso vamos a hacer este mismo trabajito que aprendimos a hacer para la derivada. De buscar... ¿Puedes repetir, profe? Sí. Hay que hacer concavidades, eso dijo nada más. Hay que hacer concavidades, sí. Y vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos acá con el signo de F', pero en lugar de que sea F' la protagonista, es decir, a la que le buscamos el signo, en lugar de que sea F', que sea F segunda. O sea que vamos a tener que buscar intervalos donde F segunda sea continua y no se anule. Entonces sabemos que ahí con valores de prueba funciona todo bien. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer todo sobre F segunda, es decir, derivando esta función. Derivando a F'. ¿Sí? Es decir, tenemos que hacer F segunda de x, que es la derivada de esta función. ¿Cómo derivamos esa función? 2. Derivada del Sí. cociente. 2 por x al cuadrado más 1 al cuadrado Sí. menos 2x Por 2 por x cuadrado. No, sí, por 2 por x cuadrado más 1. Y después yo derivaría una más con regla de cadena 2x. 2x. Sí, señor. Claro. Sobre x cuadrado más 1 a la cuarta. Bueno, hay que trabajar un poquito acá. Lo primero que yo aconsejo es tratar de simplificar todo lo que se pueda simplificar. Y fíjense, en ese caso, que acá tenemos un factor que es x cuadrado más 1, y acá también tenemos dos de esos factores. Tenemos x cuadrado más 1 por x cuadrado más 1. Entonces voy a sacar factor común. Antes que nada, un 2 también puedo sacar factor común. Bueno, voy a poner 2 x cuadrado más 1. Ese es el factor común que voy a sacar de estos dos términos, ¿no? Son dos términos. 1, 2. ¿Sí? Adentro me va a quedar. El 2 se fue, me queda un x cuadrado más 1. En el primer término queda x cuadrado más 1, uno de ellos. Y acá queda menos 2 por 2, 4, un 2 se fue, así que nada más, x cuadrado, 4x cuadrado. ¿No? Este x cuadrado más 1 lo extraje como factor común. Sobre x cuadrado más 1 a la cuarta. Y acá puedo simplificar. Bingo. Es decir, que la derivada segunda, en definitiva, fíjense, acá hay que manipular, ¿no? Saber derivar. Termina siendo, a ver, x cuadrado más 1 menos 4x, perdón, x cuadrado menos 4x cuadrado me queda menos 3. Con este 2 me queda, bueno, nada, el 2 lo voy a dejar afuera y me va a quedar menos 3x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1 al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿No puedes hacer un paso más, profe? Para que te quede menos 6x cuadrado más 2. Podría ser, sí, lo puedes hacer, lo mismo. Menos 6x cuadrado más 2. Sí.
Bien, ¿y qué queremos? ¿Por qué tanta cuenta con la derivada? ¿Qué queríamos hacer con la derivada? Porque ya nos perdemos. De las cuentas nos perdemos que era Saber si era continua. es continua. ¿Sí? Un cociente de funciones continua. Genial, genial. Es continua. Está bueno eso. Pues un cociente de funciones continua está siempre definido. Está definido en los mismos puntos donde está definida la función de la que proviene, ¿no? Porque no viene, es una función cualquiera, sino que provino de derivar otra que está definida en todos los reales. Genial. ¿No? Hay que saber si es mayor o menor a 0 para saber si es cóncavo hacia arriba o hacia abajo. Tal cual. Y para saber si es mayor o menor que 0, ¿cuál es de una función cualquiera? Olvídense que es esta. ¿Qué hacemos? Hallar puntos críticos. No Profe, se llamarán puntos críticos porque eso estás pensando en la derivada. Está bien, igual, ¿eh? Está bien Bueno, porque eso es lo que evaluamos. hicimos con la derivada. Pero no se van a llamar puntos críticos. ¿Cuándo se anula? Buscamos dónde se anula, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Buscaremos donde f segunda de x es 0. Perdón, un comentario anterior, así lo dejo anotado acá. F segunda es continua en su dominio, porque es cociente de funciones continuas, ¿no? F segunda de x igual 0, donde se anule esto. Es decir, donde se anule menos 6x² más 2. O lo que es lo mismo, donde x² valga 1/3. ¿Sí? Vamos a ver, Noelí. Todavía no le pusimos nombre a eso. Está bueno, está bien rumbeada, muy bien. Sí, pero no le pusimos nombre todavía. Y atención, esto no es el punto de inflexión. No es punto de inflexión, o todavía no sabemos si es. No alcanza con que, me estoy anticipando un montón, pero no alcanza con que anule la derivada segunda para que sea un punto de inflexión. ¿Sí? profe, Bien. ¿no habría que buscar también dónde no existe la derivada segunda? ¿O no? Claro, Ya está sabemos bien. que es continua. Pero es continua en todo el resto. ¿Sí? Está muy bien lo que decís. Claro, claro. Sí, Está sí, bien. sí. Por eso me detuve en marcarlo, ¿no? O sea que hay dos valores que se anula la función. 1 sobre raíz de 3 y menos 1 sobre raíz de 3. Entonces, o digámoslo así, f segunda de x es continua y no se anula en menos infinito hasta menos 1 sobre raíz de 3. Voy a escribir acá abajo, así me queda el lugar. Menos infinito hasta el menos 1 sobre raíz de 3. Desde menos 1 sobre raíz de 3 hasta 1 sobre raíz de 3. Y desde 1 sobre raíz de 3 es hasta más infinito. En cada uno de estos intervalos la función es continua, porque es un cociente de funciones continuas, por lo tanto es continua, y proviene de una función que está definida en todo R, entonces continua en todos los reales. En particular es continua en cada uno de estos. Y aparte se anula únicamente en dos valores que los estoy excluyendo explícitamente, con lo cual es continua y nunca se anula. Es decir, mantiene su signo. Siempre el mismo truco, ahora aplicado sobre la derivada segunda. Armo una tabla de valores. En cada intervalo tomaré un valor de prueba. En cada valor de prueba voy a evaluar ahora la derivada segunda, porque lo que me interesa es el signo de la derivada segunda. Todo este análisis de signo lo estoy haciendo sobre la derivada segunda. A partir del signo que se conozca en la derivada segunda en ese punto, voy a sacar conclusiones acerca del signo de f segunda en todo el intervalo. Tomemos un valor de prueba acá. Un valor que esté a la izquierda de menos 1 sobre raíz de 3. Menos 1.
Menos 1, me gusta. ¿Por qué? ¿Cuánto es menos 1 sobre raíz de 3? 0,58, creo por ahí. Acá, 0,60. Menos 0,60. Cero, si no. 0,60. 0. Acá 0. Claro, 0, sí. 0. ¿Y acá? 1. 1. 1, 2. Uno que quede cómodo, ¿no? Siempre es el plan, que quede cómodo. Entonces voy a calcular f segunda de menos 1, f segunda en 0 y f segunda en 1. Tengo que en algún lado hacer tipo una cuenta auxiliar, f segunda en menos 1, ¿cuánto vale? Vengo acá a la función, a ver cómo era f segunda, acá está. Menos 6 por menos 1 al cuadrado más 2 sobre menos 1 al cuadrado más 1 al cubo. ¿Qué sé yo cuánto da eso? Creo que da un Menos medio. un medio, creo. Sí, menos un medio. Menos 1. Da negativo. Sí, lo importante es eso, ¿no? Da negativo. Es menos 6 más 2 es negativo. Así que arriba queda negativo, da negativo. Pero está bueno ilustrarlo y poner acá menos un medio. Entonces, da negativo siempre. Después, en 0 está más fácil eso. En 0 vale Positivo, 2. positivo. Pero queda positivo. Positivo. Y en 1 es igual que esta cuenta, va a dar lo mismo. Y es negativo. Y entonces acá usamos este teorema que aprendimos recién. El corolario otra vez. Del teorema de valor medio de Lagrange. F es una función que se dobla para abajo acá, que se dobla para arriba acá, y que se dobla para abajo acá. Entonces fíjense, ¿dónde teníamos el dibujito, el esbozo que habíamos hecho? Esto. Nosotros sabemos que hay ciertos puntos que son sumamente interesantes, que es, en el 0, porque antes nos habíamos dado cuenta que hay un Mínimo absoluto. mínimo, ¿sí? No Y es esto, absoluto. sí, que nos dimos cuenta que era absoluto incluso. Y estos dos valores de acá, ¿no? El menos 1 sobre raíz de 3 y el 1 sobre raíz de 3. Entonces voy a poner un 1 acá, por ejemplo, el menos 1 acá. ¿Cuánto me dijeron que era? 0,6 más o menos. Sí, sí, más o menos. Acá estará 1 sobre raíz de 3 y acá menos 1 sobre raíz de 3. Estaría bueno conocer los valores Límite. de la función. Cuando tiene infinito. Bueno, cuando tiene infinito puede ser también, pero los valores de la función. En menos 1 sobre raíz de la función. ¿Cuánto vale f en menos 1 sobre raíz de 3? ¿Y cuánto vale f en 1 sobre raíz de 3? Que creo que valen lo mismo, de hecho. Es decir, f. Tenemos que volver a la función original. Me queda 1/3. Queda menos 1 sobre raíz de 3 al cuadrado sobre menos 1 sobre raíz de 3 al cuadrado más 1. Es decir, que me queda 1/3 sobre 4/3. Es decir, 1/4, ¿no? Y esto va a dar lo mismo, 1/4. Acá está el 1, 0,5, 1/4. Acá. Para darle cierta precisión a la gráfica, ¿no? Ahí. Y fíjense lo que pasa. ¿Alguien hizo el límite a infinito de menos infinito? Creo que no hay asíntota, o sea, tiende al mismo signo, menos infinito y a más. No, tienden a 1 de ambos lados, me parece. Es una función que, fíjense, en ambos casos, límite cuando x tiende a más infinito. En el menos infinito es igual. Saco factor común x cuadrado en el denominador, se cancela, todo tiende a 1, ¿no? Esto se va por acá, a 1. Es más, siempre es menor que 1, porque es x cuadrado sobre un número que es más grande, así que tiende a 1 por abajo. Entonces fíjense todo lo que podemos hacer ahora de la gráfica. Sabíamos que era siempre decreciente, es decir, acá siempre este viene decreciendo hasta el 0,
y después era siempre creciente. Sabemos que acá la derivada vale 0, o sea que esto no es que hay una punta como hicimos en el primer esbozo, sino que hay como un chichoncito. Profe, se le cortaron los últimos 5 segundos. Ah. Lo que estaba diciendo es cómo unir todo esto que estamos construyendo, ¿no? Sabemos que es decreciente y después creciente. Y también sabemos que en esta parte, entre menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, en esa parte, la gráfica va a ser algo así. Fíjense, acá es decreciente, efectivamente lo es. Acá es creciente, como habíamos averiguado por la derivada. Y en esta parte, en otros lados es cóncava hacia abajo. Acá es decreciente y cóncava hacia abajo. Y acá sigue siendo creciente, pero es cóncava hacia abajo. Entonces fíjense cómo sumando todo lo que hemos estado construyendo, nos permite hacer un gráfico de la función bastante interesante, bastante prolijo, si se quiere. ¿Sí? Todo a mano. Así que le vamos a sumar todo este recorrido al análisis completo de función, lo que llamamos análisis completo de función. Le vamos a poner nombre a algunas cosas. ¿Por qué? Porque este punto, acá, que alguien ya lo nombró, este punto acá, es de sumo interés, porque es un punto donde la función es continua y la gráfica cambia la concavidad. Pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Y acá también cambia la concavidad, pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo, justo en ese punto de la gráfica. Así que le vamos ¿Cómo a se poner... llama, profe? No nos dejes con la duda. Nada, ahí ya lo vamos a poner. Punto de reflexión. De inflexión. Definición. Cerca. Sí. X0 es un punto del dominio de f de x donde f de x es continua y además en x0 f segunda de x cambia de signo, lo digo muy informalmente, ahora lo aclaro, cambia de signo, bueno, en x0 f segunda de x cambia de signo, es decir, que en ax0 f segunda de x tiene un signo y en x0b, digamos, f segunda de x tiene otro signo. ¿Sí? Ya sea que cambió de positiva a negativa o de negativa a positiva. Diremos que x0 es punto de inflexión de f de x. ¿Sí? Como observación, y reforzando lo que decíamos hoy, vamos a decir que si f de x es 2 veces derivable, y f segunda de x0 es igual a 0, x0 es candidato a punto de inflexión. Porque no alcanza con que se anule
la derivada segunda en el punto, sino que una vez que yo comprobé que ahí anuló la derivada segunda, observo que hay efectivamente en ese punto un cambio de concavidad. Si no, no alcanza con eso. Y como ejemplo, voy a poner el típico, que f de x igual a x a la cuarta. ¿Sí? ¿Cómo es f'? 4x, 4x al cubo. Y f segunda, 12x al cuadrado. 12x al cuadrado. Fíjense, f segunda de 0 es igual a 0. Pero f segunda de x es mayor que 0 para todo x distinto de 0, ¿no? Quiere decir, se anula la derivada segunda en un punto. Entonces uno le da para sospechar, acá podría llegar a haber un punto de inflexión. Pero no alcanza con eso. Porque hay casos en que la derivada segunda se anula, pero la función siempre es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Es el caso de x a la cuarta, por ahí la conocen en la gráfica. Bueno, esto, ¿no? Estamos construyendo este mundo, obviamente le vamos de a poco poniendo nombre a las cosas. Ustedes ven que yo voy y vengo en los temas. Primero los encaramos un poco intuitivamente, después le ponemos nombre a las cosas, ¿sí? Ese es el plan para ir construyendo la idea de estudio completo de función, a la cual ya casi estamos terminando, ¿no? Estamos llegando a su final. Sabemos un montón de cosas de una función. Sí, Joaquín. Una pregunta, profe. Entonces, ¿un punto de inflexión sería simplemente un cambio de concavidad? Es un punto de continuidad de la función, no nos olvidemos de eso, donde aparte se experimenta un cambio de concavidad. ¿Por qué? Y agradezco la pregunta. ¿Por qué aclaro lo de punto de continuidad? Porque, por ejemplo, ustedes conocen la función 1 sobre x, que su gráfica es así y así. Efectivamente, si hacen f' de x, su derivada es siempre negativa, porque es siempre decreciente la función. Porque es menos 1 sobre x cuadrado. Y si derivo esta función, me queda 2 sobre x al cubo. Que es positiva, si x es positivo, y es negativa, si x es negativo, ¿no? Mirando un poco la expresión esta, podemos sacar esta conclusión, y se condice con lo que nosotros conocemos de la gráfica de 1 sobre x. Es una función conocida, es cóncava hacia abajo acá, cóncava hacia arriba acá. En 0 hay un cambio de concavidad, pero no se dice punto de inflexión. No se dice que sea un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la función ahí no es continua. ¿Sí? La función ahí, ¿qué, profe? Que esto se cortó. No es continua. Continuo. No es continua. Entonces, si no es continua, no hay punto de inflexión. Fíjense, me voy a ir a una cosa muy preparada para esto, en todo caso, pero una función que nosotros conocemos mucho también es x cubo, ¿no? X cubo. Piensen en x cubo, saben que su derivada es 3x cuadrado, siempre positiva, entonces siempre creciente. La derivada segunda de x es 6x, fíjense, a la izquierda es cóncava hacia abajo, a la izquierda es cóncava hacia arriba, se anula en 0, bueno, 0 es punto de inflexión, ¿no? Hicimos todo el análisis rápido. Ahora, si yo defino esta función, g de x, que es x al cubo, si x es distinto de 0, muy caprichoso lo que estoy haciendo, pero no sé, 2, si x es igual a 0, la función es así. No sería continuo. Claro, acá no es continuo, hay un agujero acá, y así, ¿no? Y acá vale 2, qué sé yo. Bueno, en 0 no hay un punto de inflexión. Si uno piensa en la definición, ahí no hay un punto de inflexión. Si bien la discontinuidad es evitable,
le pedimos que la función sea continua en el punto donde cambia la concavidad, para llamarlo, ponerle el rótulo de punto de inflexión. ¿Sí? Bien. Bien. Voy a proponerles lo siguiente. Vamos a hacer una pausa en el cual les voy a pedir que piensen en un mapa para estudio de función. Cuando me refiero a un mapa, supongan que a ustedes le dan una función f de x, y bueno, tienen que hacer una lista de tareas. Tengo que hacer esto, después 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 esto. Y con todas estas herramientas, construir la gráfica de la función. La gráfica es así, porque lo que fuera, bla. Bueno, el tema es que piensen en qué cosas hay que recorrer, que es todo lo que vimos, casi todo lo que vimos hasta ahora en la materia, para ir estudiando, hacer el estudio completo de función, de modo que uno pueda reconstruir la gráfica. Y me habían dicho que empezaríamos por el dominio de la función. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa escuché? Paridad, imparidad. Si cruza el eje de las abscisas o el de la ordenada. Bien, intersección con los ejes. Acá alguien me aconseja escribir paridad o imparidad. Alguien había dicho algo de continuidad, ¿sí? Intersección con los ejes. Muy bien. ¿Qué otras cosas podríamos estudiar? Si existe la derivada. Derivadas. Las derivadas, bien. ¿Será derivable? ¿Para qué estudio la derivada? ¿Para qué me puede servir estudiar la derivada? Crecimiento y decrecimiento. Claro. Busco puntos críticos. También yo antes que derivada pondría límites que existan y demás. Bien. Ya asíntotas. Ok. Es interesante lo que decís, porque yo justo iba a marcar esta idea de que estudiar continuidad implica a veces clasificar. Si hay discontinuidades, clasificar, ¿no? Y clasificar las discontinuidades me lleva a calcular límites. Y eso muchas veces está asociado a las asíntotas. Entonces, uno suele hacer todo este trabajo de límites, donde está involucrado el cálculo de límites, casi todo junto, ¿no? Es decir, estudiar continuidad a veces me lleva a estudiar límites, o clasificar las discontinuidades, ¿no? Y ya que estoy con unos límites, por ahí encuentro una asíntota vertical, ya encontré la asíntota vertical, estudio las horizontales, las oblicuas, entonces es como que en ese paquete meto todo. Cuando nos metemos a derivar, vemos crecimiento, decrecimiento, ¿qué otra cosa encontramos ahí? Máximos y Concavidad. mínimos. Máximos y mínimos. ¿No? Locales y después absolutos, posiblemente. Una vez que estudiemos todos, por ahí nos damos cuenta si esos mínimos locales, los máximos locales que encontramos son también absolutos. ¿Y algo más con la derivada primera? A mí no se me ocurre nada más. Vemos la derivada segunda. ¿Qué buscamos ahí? Candidatos. Concavidades. Claro. Candidatos a punto de inflexión. ¿Sí? Y analizamos concavidades. Y a partir de eso determinamos puntos de inflexión. ¿Sí? Fíjense que la estructura que hacemos de estudio que hacemos con la derivada
es exactamente la misma que hacemos con la derivada segunda, solo que cuando encontramos puntos críticos de la derivada, buscamos puntos donde la derivada se anula o donde la derivada no existe. ¿Sí? Ahora, cuando buscamos candidatos a puntos de inflexión, es similar, pero con la derivada segunda. Buscamos donde la derivada segunda se anula o donde la derivada segunda no existe. Cuando buscamos crecimiento y decrecimiento, analizamos el signo de f' para eso. Acá analizamos el signo de f segunda para encontrar las concavidades. Y la conclusión que sacamos de todo esto, porque, a ver, de analizar los puntos críticos, dónde es continua f, f' y todo eso, y el signo, es decir, el crecimiento y el decrecimiento de f, terminamos deduciendo si hay o no máximos o mínimos locales. Bueno, con la derivada segunda es lo mismo. Las conclusiones que sacamos de acá, y según si la función es continua y los puntos que encontré, termino deduciendo si hay algún punto de inflexión. Estructuralmente, todo el estudio que hacemos sobre la derivada es muy parecido, muy similar al estudio que hacemos sobre la derivada segunda. Solo que, precisamente, son funciones de otra índole, entonces tienen otros sentidos, con lo cual voy averiguando otras cosas, siempre refiriéndonos a la función f. ¿Sí? Si uno junta todo este análisis, ¿no? Acá faltaría aclarar las asíntotas, ¿no? Verticales, horizontales, oblicuas. Terminamos construyendo una linda gráfica de la función. ¿Sí? Y después, esto yo lo pondría al final. Podemos, sí, tal vez hacer para ajustar un poco la gráfica, calcular ciertos puntos de interés. Llamo punto de interés, pero tiene que ver con eso. La intersección con los ejes, como para ir ajustando un poquito y darle más precisión a la gráfica. La posición en la gráfica de máximos y mínimos. Y la posición, si hubiera, de puntos de inflexión. Estos puntos es interesante conocerlos a través de una tabla, es decir, calcular explícitamente cuáles son los puntos. ¿Qué sé yo? Si yo tengo un análisis de función y sé que acá se alcanza un mínimo, y bueno, está bueno saber a qué altura de la gráfica, darle cierta precisión. Bueno, sé que pasa por acá, porque en 1 vale 1, qué sé yo. Entonces ahí, cuando yo haga que decrece y después crece, le doy que pase exactamente por eso. Después estos puntos de acá son todos aproximados, es un trazo a mano, digamos. Y lo mismo si yo sé que, no sé, en este punto de acá, en el 3, hay un punto de inflexión. Bueno, está bueno saber por dónde, más o menos, para darle cierta precisión, por dónde pasa. La función viene así y después hace cóncava hacia abajo, supongamos, ¿no? Entonces, darle cierta precisión al gráfico también está bueno. Entonces, tal vez esos puntos que llamamos puntos de interés no van a ser siempre las mismas cosas, ¿sí? Tal vez no haya ni máximos ni mínimos locales, tal vez no haya puntos de inflexión, digo, no siempre voy a calcular la misma cantidad de puntos, pero bueno, son ciertos detalles finales que hacen que uno termine como ajustando la gráfica con mayor precisión, digamos, ¿no? Si se toma el cuidado de mantener una escala buena, etcétera, va a quedar todo muy bonito. Este mapa, que está acá, ordénenlo como quieran, ármense un afiche, pónganse. Ese es el mapa, el recorrido del estudio completo de una función, y es básicamente el trabajo que nos ha llevado los últimos 2 meses, por lo menos, de clase. ¿Sí? Así que bien
bien se ganó su lugar en el póster puerta, ¿no? Con un gran afiche, no sé, y arman el estudio completo. Y lo interesante de este mapa es que ustedes pueden, a partir de eso, ir recorriendo todo lo que hemos visto hasta ahora y hacer una reflexión, detectar sobre eso que han visto. A ver, yo continuidad lo manejo más o menos. Límite en el infinito la tengo reclara. No sé, como ir detectando dónde ajustar, qué cosas ver, porque globalmente me parece a mí que cobra otro sentido cuando uno lo va mirando de a poquito. Entonces, globalmente cobra otro sentido, a mí me parece que eso puede ayudar a ir cerrando mejor algunas cosas. Bien, muy grosso lo que hicimos. Llegar hasta acá cuesta un montón de trabajo. Yo todavía debo mucha tarea, pero básicamente hemos podido comentar todas las herramientas que se necesitan para hacer el estudio completo de función. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es estamos cerrando la clase. Sí, no sé. No lo sé. No lo sé. Puede ser. Sí, si tuviéramos tiempo, ¿sabe cómo? Yo soy el primero que se va a la orilla del río a meter las patas. No tenga miedo, profe, no tenga miedo. No es por miedo, es por responsabilidad. Después corremos, no pasa nada. Y es por responsabilidad con ustedes, sobre todo, ¿no? Porque es lo que más me importa en realidad, que más o menos se entienda lo que estamos trabajando. Después corremos y yo llego, re bien, porque entiendo todo. Pero bueno, el plan es que ustedes también estén entendiendo. Decía, hay una herramienta que nosotros en su momento no la vimos para estudiar ciertos límites indeterminados que es recontra cómoda. Y nosotros en su momento no la vimos porque nos interesaba como trabajar con otros temas, qué sé yo, que generar ciertas habilidades en ustedes que puedan, no sé, si el límite tiende a infinito y arriba tiende a infinito, abajo también, saco factor común y después cancelo, todas esas técnicas que fuimos armando, nos interesaba que las conozcan también. O, por ejemplo, no sé, arriba, e a la x sobre x al cuadrado. ¿A cuánto tiende? Y el numerador tiende a infinito, el denominador también. Era una indeterminación, pero aprendimos que e a la x tiene mayor orden de magnitud que x al cuadrado, entonces todo eso tiende a infinito. Digo, si bien es una indeterminación, aprendimos a resolverla con ciertas herramientas teóricas. Bueno, hay una herramienta muy cómoda que vamos a ver ahora, que viene a simplificar un poco todo ese trabajo, ¿no? Cuando hay indeterminaciones de ese tipo, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, se puede operar de un modo que es bastante interesante. Les quiero compartir el apunte. A ver, acá está. Es un apunte que está en el lado 24. Es un apunte de demostraciones, tiene todas las demostraciones. Que es el que siempre yo les referencio, bueno, miren esta demostración allá, etc. Y, no sé, tal vez la conocen de nombre, la regla del L'Hopital. No, profe, ni idea, la verdad. Bueno, es una regla muy linda, que tiene que ver con esto. Cuando yo tengo un cociente de funciones, y o bien las dos tienden a 0, o las dos tienden a más o menos infinito, siempre que sean funciones derivables y que g' de x no se anule, con toda la hipótesis esta, el límite del cociente de f y de g es igual al límite del cociente de las derivadas de f y la derivada de g. Esto es fuerte, digo por esto, no sé, fíjense. Límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x cuadrado menos 4. ¿Sí? Este límite. Y para nosotros es indeterminado, porque el numerador tiende a 0, el denominador tiende a 0. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros aprendimos a salvar la indeterminación. Salvar la indeterminación, a factorizar. Digo, cuando yo decía hoy que queríamos que aprendan ciertas habilidades, son habilidades matemáticas que de repente me salvan las papas en alguna cuenta, ¿no? Pero
precisamente lo usamos acá como excusa también, para que tengan ese paso por esas habilidades. Bueno, acá factorizábamos, techábamos, etc. Lo que me dice esta regla, que es lo mismo si calculo el límite cuando x tiende a 2, de la derivada del de arriba, ¿que cuánto da? 1. 1. Sobre la derivada del de abajo, ¿que cuánto da? 2x. 2x. ¿Esto cuánto tiende? A 1. ¿Y esto? Cuarto. O sea, 4. 4. Entonces esto tiende a un cuarto. Fíjense qué fácil que era, ¿no? Claro, cuando aprendimos límite no sabíamos derivar todavía. O sea que aprendimos límite, aprendimos a hacer cosas con los límites sin saber derivar. Esto es posterior, ahora sabemos derivar, bueno, tenemos esta herramienta nueva. ¿Sí? Si hacen la factorización y simplifican y todo eso, les va a dar un cuarto también. Eso es lo que dice la regla del L'Hopital. Y ahora me lo venís a decir. Fíjense que... Sí, pero si no hubiésemos tenido que aprender a derivar antes, es lo mismo. Es Hubiese lo sido mismo. más tedioso. Y perdón, para aprender a derivar es necesario conocer límites. Entonces, hay una cosa ahí que nunca cerraría, ¿no? De ese PDF iba a sacar las demostraciones que nos debe. De ese PDF, claro, yo voy a hacer las demostraciones desde ahí, o sea, contando esas mismas demostraciones, pero en un video. ¿Sí? Eso. Solo que en el video ustedes van a ir viendo cómo la cuento a la demostración. ¿Perdón? Se Si cortó. puedes repetir que se cortó. Que de este apunte, digo, voy a sacar las demostraciones que voy a armar en videos, que les estoy debiendo. Ya tengo una sola de todas las que le debo. Y solo que en el video voy a contar estas mismas demostraciones, ustedes van a ir viendo cómo se construye, me van a escuchar hablar a mí. Pero básicamente son estas demostraciones. No sé, otra que también nosotros conocíamos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de logaritmo de x sobre x. Esto no tiene indeterminación. No, este no es indeterminado. Otro. Límite cuando x... sí, voy a poner tiende a 0, le voy a cambiar esto, logaritmo de 1 menos x, sí, sobre x. Ahí está. Ahora sí, arriba tiende a 0, abajo también. Sin embargo, esto me dice que cuando esto es lo mismo que cuando x tiende a 0 de la derivada de esto, que es 1 sobre 1 menos x por menos 1 arriba sobre 1 abajo. ¿Sí? Ahí va, está en blanco. Sobre 1. Es decir, sigo acá porque no me deja correr esto. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 de menos 1 sobre 1 menos x. ¿A cuánto tiende esto? Menos 1. A menos 1. ¿Sí? Con esto hubiéramos tenido que trabajar bastante más para llegar a la conclusión. Entonces fíjense que es interesante la herramienta esta, ¿no? El del L'Hopital. Y fíjense que la demostración, ya que la comentamos, no es tan descabellada. Fíjense, se demuestra únicamente el caso en que f de x0 vale 0 y g de x0 vale 0. Es decir, que tanto f como g tienden a 0 cuando x tiende a 0. ¿No? F y g tienden a 0. F' y g' son continuas. Y la derivada de g en x0 no es 0. ¿Sí? Entonces,
¿qué hace la demostración? Empieza por acá. Empieza por acá. Toma esa igualdad. ¿Sí? Como f' y g' son continuas, entonces el límite de f' sobre g' es lo mismo que f' sobre g' de x, 0, ¿no? Porque el límite del cociente coincide con el cociente de los límites, y fíjense qué importante esta hipótesis acá, esta hipótesis, re importante, porque acá puedo dividir por g' de x0. ¿Sí? Es decir, esto de acá, de acá, de este lado, es lo mismo que f' en x0 sobre g' en x0. Bueno, ¿pero quién es f' de x0? Y bueno, es el límite cuando x tiende a x0 de x menos f de x0 sobre x menos x0, el límite de cociente incremental. Y lo mismo para g. G' de x0 es este límite. Esa es la definición de derivada, ¿no? El límite del cociente coincide con el cociente de los límites porque ambos límites existen, porque sabemos que la función es derivable y todo eso. Entonces, en definitiva, es esto. Pero fíjense, puedo simplificar x0, x menos x0 con x menos x0. Con lo cual queda el límite cuando x tiende a x0 del cociente entre f de x menos f de 0 y de g de x menos g de 0. Pero estos valían 0, o sea que se pueden cancelar. Por hipótesis valían 0. O sea que el límite que tengo a la derecha coincide con el límite del cociente de f de g. Esta demostración es cortita, ¿sí? Y se hace únicamente con estas hipótesis. Son muy importantes esas hipótesis, porque fíjense, estas dos se usan acá para que estos se puedan cancelar. ¿Sí? Que g' en x0 no es 0, se usa acá. Para poder que quede eso dividiendo por g' en x0. Entonces, a medida que voy como planteando la cuenta, voy metiendo las hipótesis adentro para ir construyendo eso. Bueno, queda en 2 renglones, sale la demostración. Cortó eso último que dijiste, profe. Sí, eso, que en 2 renglones sale la demostración, decía. Que la demostración es partir desde acá y desarmar esta cuenta usando todas las hipótesis, ¿no? Entonces, como gracias a ir usando las hipótesis en el momento adecuado, sale en 2 renglones la demostración. Profe, Sí. pregunta, a ver si entendí. La regla entonces de L'Hopital, en el límite, ambos en el cociente tiene que dar arriba y abajo indeterminado o solo en un lugar para poder utilizarlo. No, indeterminado, un límite es indeterminado cuando, en un cociente, digo, cuando ambos tienden a 0 o cuando ambos tienden a más o menos infinitos. Claro, claro. A lo que me refería era que el cociente arriba tiende a 1 y abajo tiende a 0. Ahí se podría utilizar la regla, por ejemplo, arriba tiende a 1 y abajo tiende a 0. Ahí se podría utilizar. Y no hace falta, ¿no? Pues ya sabemos que tiende infinito. Claro, ok. No hace falta hacer nada, porque no es una indeterminación. Lo útil de esto es usarlo para la indeterminación. Sí, entendí. Y en todo caso, perdón, basándonos en la hipótesis, hay que usarlo en la indeterminación, no en otros casos, ¿no? La hipótesis es que tiene que ser alguno de estos dos. O ambos tienden a 0, o ambos tienden a infinito, que son las indeterminaciones que conocimos. ¿Sí? Por hipótesis hay que usar ahí, no se puede usar en otro caso. Aunque tal vez funcione, no lo sé, no importa ahora, pero ¿está bien? Digo, si no es indeterminado el límite, no uso el L'Hopital. ¿Para qué? ¿Sí? Fíjense, no sé, el límite, creo que eso también funciona en el infinito, si no me equivoco. Cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre x, es lo mismo que cuando x tiende a más infinito de la derivada de e a la x sobre la derivada de x. ¿Ves? El límite de e a la x. Gana. A ver con otra indeterminación. Logaritmo natural de x sobre x al cuadrado, por ejemplo. Me queda 1 sobre x arriba,
2x abajo. Sí, esto es 1 sobre 2x al cuadrado, me queda. También tiende a 0. También se cumple, fíjense. Digo, acá está planteada para x tendiendo a x0, pero entiendo que también se sirve para x tendiendo a infinito. ¿Sí? Muy interesante, la regla del L'Hopital para resolver algunos, sobre todo en esto de querer hacer estudio completo, ¿no? Puede calcular límites de cosas a veces, para asíntotas, para clasificar discontinuidades, etc. Voy a tener que calcular límites. Así que en muchos casos, por ahí le puedo echar mano a esta técnica del L'Hopital, digamos. Bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde están? Los perdí. Acá. Vamos a hacer lo siguiente. Deberíamos hacer un estudio completo de función, me parece a mí, para poder como meter toda esta conversación que tenemos, qué sé yo, y poder graficar una función. Para eso se me ocurre que podemos hacer una pausa larga. Es decir, les comparto una función, se toman 20 minutos, hoy tenemos tiempo para hacer eso, 20 minutos, así no nos vamos tan lejos. Y volvemos y la hacemos juntos, y vemos qué pasa, cómo fue eso, ¿sí? Y a ver, ¿qué se podría derivar? ¿Qué se podría graficar? Estudio completo sería calcularle todo lo que sabemos, asíntotas, todo. Todo lo que vimos recién con el mapa, ¿no? Hacer todo el estudio de la función. Sí, sí. Hay uno, práctica, ¿qué será? 18, ¿por cuál van? Sí, 18. No, estamos por un poco Estamos por antes. la 14, terminamos de ver ayer por acá. Bueno, pero se puede. Yo después aviso que hicimos tal ejercicio y ya está. Que si no lo miran en la práctica y listo. Sí, a ver. No me gusta tanto. Sí. Uy. Vamos a hacer ese. Ahí les comparto. A ver. Pueden usar L'Hopital para los límites, pueden trabajar sin necesidad de explicar los límites de manera formal, sino usando L'Hopital. Y la función a la que le vamos a hacer el estudio completo es x al cubo sobre x al cuadrado más 1. ¿Sí? Realizar estudio completo. Estudio completo. Y graficar la función. Veamos a ver qué pasa. Sigamos el mapa, nuestro mapa, ¿no? Acá lo tenemos. ¿Qué hacemos primero? Dominio. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales. Los reales. Pues es racional. Y el denominador nunca se anula, ¿no? Exactamente.
Por la misma razón, f de x es continua en su dominio. Bien, es una función continua en todos lados. No tiene asíntotas verticales, pero siempre que miramos la continuidad, que a veces implica mirar los límites, etc., eso viene asociado, bueno, ya que estamos con límites, miramos las otras asíntotas. A ver si hay una asíntota de otro tipo, ¿no? No, horizontal, por lo menos, no analice oblicua, pero horizontal no tiene. Veamos. Vamos a analizar a ver qué pasa con las asíntotas horizontales. Veamos el límite cuando x tiende a más infinito de x al cubo sobre x cuadrado más 1. ¿Qué pasa con ese límite? Infinito por orden de magnitud. Está bien, es cierto. Nosotros lo resolvíamos haciendo... Profe, yo usé el L'Hopital, o sea, la derivada de f de x y de la derivada de coso, y también me dio Te dio por orden infinito. de magnitud. Sí. Bien, o sea, esto da más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, Menos Menos infinito, o sea, bien. Lo mismo, menos infinito. Genial. Buenísimo. Asíntotas oblicuas tendrá, y es candidato, ¿no? A tener asíntotas oblicuas porque las horizontales no están. ¿Cómo que me doy cuenta si tiene asíntotas oblicuas? ¿Qué tengo que mirar? F de x sobre x, ¿no se calcula la pendiente? F de x sobre x, tal cual. El límite, cuando x tiende a infinito, de f de x sobre x. Hay un montón de comentarios ahí en el chat que están muy buenos. Ahora los rescatamos. Es impar, sí, es cierto. Está bueno eso que observaste, Joaquín. Ahora lo vamos a decir. Bien, f de x sobre x es calcular el límite cuando x tiende a más infinito de x al cubo sobre x por x cuadrado más 1. Me queda x al cubo por 1 más 1 sobre x cuadrado. Se cancela todo esto y tiende a 1. ¿Está bien? Entonces sí hay una asíntota oblicua. Entonces, tiene asíntota oblicua hacia la derecha de ecuación y igual a x más b. No conozco b. ¿Qué Y tengo hacia la que izquierda hacer? me parece que también. Hacia la izquierda también va a tender a 1, ¿no? Sí. Tal cual. Pero re interesante una cosa que decían ahí en el chat y ahora lo vamos a usar. ¿Cómo calculo b? multiplica la función por menos mx. En este caso sería. O ¿Multiplico? por... No, perdón. O sea, restás por menos mx. Exacto. En este caso m es 1. Tengo que hacer esta cuenta, ¿no? El límite cuando x tiende a infinito de f de x menos x. X al cubo sobre x cuadrado más 1 menos x. Saco como un denominador x cuadrado más 1. Me queda x cubo menos x por x cuadrado más 1, es decir, menos x cubo menos 1. Se cancela y todo esto, en definitiva, tiende a 0, ¿no? O sea que la ecuación es x igual a x. Perdón, lo voy a poner abajo. Es decir, que la asíntota oblicua es igual a x. Acá está la ecuación. Bien, podríamos estudiar ahora la asíntota oblicua hacia la izquierda, pero me voy a valer de una cosa que decía un compañero por ahí, que tiene que ver con la paridad, ¿no? Si yo sé algo de la paridad de la función, que
está bueno porque hago la mitad del análisis, básicamente. Y en este caso, f de x es impar. Así que la pendiente es la misma ¿La pendiente? del asíntota oblicuo. Claro. Puedo sacar un montón de decisiones a saber que es impar. Porque f de x, f de menos x, digamos, es menos x al cubo sobre menos x al cuadrado más 1. Es decir, menos x cubo sobre x cuadrado más 1, o lo que es lo mismo, menos f de x. ¿Sí? Ahí estoy demostrando que f de x es impar. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que podemos analizar solamente el intervalo 0 a más infinito. ¿Sí? Y después, para el otro lado, va a pasar lo mismo con la simetría correspondiente, ¿no? Fíjense que saber que la función es impar me permite concentrarme únicamente en una parte del dominio de la función. Entonces, entre otras cosas, como la recta y igual a x es una recta en la cual la gráfica de la función se hace asíntota, cuando hago la simetría respecto del origen, ¿sí? Me va a quedar que la recta y igual a x también es simétrica respecto del origen. ¿Sí? ¿Se acuerdan que pasaba esto de que tiene la misma pendiente pero diferente ordenada al origen? Solo que en este caso la ordenada al origen coincide porque es 0. Bien. Entonces me voy a concentrar únicamente en el análisis de la mitad de las cosas, de la mitad del intervalo de la función. Analicemos ahora f' de x para saber qué pasa con el crecimiento, el decrecimiento, si hay puntos críticos y todas esas cosas. F' es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada de la función de abajo. Y es decir que me queda 3x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 2x a la cuarta. Profe, ¿puede ser que la función original, el denominador era x a la 2 menos 1? No, si habíamos dicho del dominio, ¿no? X cuadrado más 1. Ah, ok, entonces no, lo hice mal yo entonces. Del dominio habíamos dicho eso, que no se anulaba nunca el denominador. Sí. Me queda x a la cuarta más 3x cuadrado sobre x cuadrado más 1. Y fíjense, lo voy a escribir así para que se vea bien. X al cuadrado por x al cuadrado más 3 sobre x cuadrado más 1, perdón, me estaba olvidando en todos lados, elevado al cuadrado. Decía, lo escribo así para que sea bien, ¿dónde se anula f'? ¿Sí? Esto digo, f' de x se anula si, solo si, el numerador se anula. Y eso ocurre únicamente cuando se anula x cuadrado, porque este factor siempre es distinto de 0. Con lo cual, el ¿Y único... sé que el cuadrado es menos 3? X cuadrado menos 3 es Ah, no, me confundí yo. x cuadrado más 3, ¿no? No, me confundí yo. Porque al estar elevado al cuadrado siempre va a quedar positivo. Claro, x cuadrado más 3, Claro. Sí. siempre positivo, tal cual. Por eso digo, esto no se anula nunca, con lo cual la única posibilidad de que se anule este producto es que x cuadrado sea 0, con lo cual x igual 0 es el único punto crítico. Fíjense, f' de x tiene como dominio todos los reales. F' de x es continua en R, porque es un cociente de funciones continua. Y solo se anula
en x igual 0. Entonces, mantiene su signo en los siguientes intervalos. Y ahí armo los intervalos, ¿no? De menos infinito a 0, unión 0 más infinito. A mí me quedó que siempre es creciente. Puede ser, sí. Tomo un valor de prueba. Por ejemplo, acá el 1. Veo cuánto vale la derivada en el valor de prueba. Es decir, calcularé f' de 1. Es decir, esto evaluado en 1. Me queda 1 al cuadrado por... Siempre va a quedar positivo ahí. Claro, pero es 1 al cuadrado por 4 sobre 4, ¿no? Da 1. 4 sobre 4, sí. 1. Esto da 1. O sea que f' siempre es positiva y f es siempre creciente. ¿Listo, no? O sea, básicamente estoy diciendo esto, que la función de este lado es siempre creciente. Obviamente no es así, pero es siempre creciente y se va a infinito. Y es simétrica respecto del eje, o sea que del origen. O sea que tengo que hacer como una doble rotación. Simétrica respecto de esta línea sería una gráfica por acá. Y tiene que ser respecto de esta y del horizontal. O sea que me quedaría la gráfica por acá. Entonces, en definitiva es siempre creciente la función. Digo, también pueden tomar un valor de prueba si quieren. No sé, en -1 seguramente esto va a dar lo mismo. Sí, pero digo, también podrían mirarlo a partir de la paridad de la función, pero o podrían ignorar la paridad y estudiar esto como en general. Si evalúo el -1, me queda otra vez -1 al cuadrado, ¿no? Entonces me da lo mismo, todo, me da 1. Acá es positivo, con lo cual es siempre creciente. Fíjense, vuelvo sobre esto. ¿Alcanzaría con estudiar solo esta porción del dominio y después hacer algún análisis acerca de la simetría que hay porque la función es impar? Pero también puedo saltearme la imparidad y tomarme más trabajo. El tema es ese, que toma más laburo. Porque hay que mirar acá y porque es un solo intervalo, pero si hubiera muchos intervalitos cortados, habría que mirar como de cachitos, ¿no? Bueno, hasta ahí venimos. No hay máximo ni mínimo, ¿no? Podríamos decir que en x igual 0, f de x presenta punto crítico, pero según criterio de la primera derivada, ¿sí? Esto de que si cambia el signo de la derivada, etc., no hay ni máximo ni mínimo. ¿Sí? No hay un extremo ahí. Ni un máximo local ni un mínimo local. ¿Se acuerdan? El criterio de la primera derivada decía que si yo tengo un punto crítico donde se anulaba la derivada y no cambia el signo de la derivada a la izquierda y a la derecha de ese punto crítico, es porque no hay ni un máximo ni un mínimo. Bueno, este es el caso. ¿Qué más tenemos que O sea analizar? que la función no tiene ningún máximo local ni nada, ni absoluto, nunca. Pareciera que no. No, porque esto tiene Ok, ok. infinito, ¿no? Esto tiende a menos infinito. Sí, no tiene. No tiene. ¿Con qué sigue nuestro mapa? ¿No tiene máximo? Derivada segunda. Derivada segunda. Tengo que tomar la derivada, acá está, y volverla a derivar. Es decir, x a la cuarta más 3x cuadrado sobre x cuadrado más 1 al cuadrado y volverlo a derivar. Esto es f segunda de x. Es cierto que va a ser un lío, ¿no? Vamos a ver qué nos pasa. Te queda 4x a la 3 más 6x
4x a la 3 más 6x por x cuadrado más 1 a la 2 menos x cuarta más 3x a la 2 por 2 x cuadrado más 1 por 2x. Ahí va. Como tengo factor común x cuadrado más 1, lo voy a sacar afuera. Va a quedar feíto, sí. X cuadrado más 1, lo saco afuera. Me queda adentro. 4x cubo más 6x multiplicado por x cuadrado más 1. Feíto, feíto. Menos. Este se fue, entonces me queda 4x. Alguna esperanza tengo. Por x a la cuarta más 3x cuadrado. ¿Sí? Porque este salió como factor. 2 por 2x es 4x y este es el factor que tenía. Todo sobre x cuadrado más 1 a la cuarta, que simplificando me queda al cubo. Ahí. Bien, ahora paciencia. 4x cubo por x cuadrado me queda 4x a la quinta. 4x cubo por 1 me queda 4x al cubo. 6x por x cuadrado me queda 6x al cubo. 6x por 1 me queda 6x. Ahí corrí un poquito esto para hacerme lugar. Menos. Fíjense, menos 4x multiplicado por esto. Entonces, a todos los términos que resulten de esa distributiva, le tengo que poner un signo menos, ¿no? Entonces me queda menos 4x por x a la cuarta es menos 4x a la quinta. Menos 4x por 3x cuadrado me queda menos 12x al cubo. Sí. Sobre x cuadrado más 1 al cubo. Se cancelan los 4x a la quinta. Enhorabuena. Acá tengo 10x al cubo, perdón, 4x al cubo más 6x al cubo me hace 10x al cubo. 10x al cubo menos 12x al cubo me queda menos 2x al cubo más 6x sobre x cuadrado más 1 al cubo. O lo que es lo mismo, fíjense, voy a sacar factor común menos 2x. Me va a quedar x al cuadrado menos 3 sobre x cuadrado más 1 al cubo. Ahí está. ¿Qué es lo primero que hago? Busco candidatos a puntos de inflexión. Digamos, f segunda de x es continua en R, pues es cociente de funciones continuas. Creo que otra vez sería el 0, ¿no, profe? Como punto crítico por ahí para analizar. Y también tenés a raíz de 3 y a menos raíz de 3. Claro, 0, raíz de 3 y menos raíz de 3 van a ser. Es continua. Y se anula, y estoy armando todo el contexto del teorema del valor intermedio. Perdón. Y se anula en x igual 0, x igual a raíz de 3, x igual a menos raíz de 3. Por lo tanto, mantiene el signo en los intervalos menos infinito hasta menos raíz de 3, de menos raíz de 3 hasta 0, de 0 raíz de 3 y de raíz de 3 hasta más infinito. Tomo un valor de prueba en cada uno de esos intervalos, calculo la derivada segunda en cada valor de prueba, de ahí decido cuál es el signo de f segunda, y por último la concavidad de f.
Ahí va. Acá, no sé, el -2. Acá el -1. Acá el 1 y acá el 2. Calculo F', F segunda, perdón, en -2. F segunda en -1. F segunda en 1 y F segunda en 2. Todo usando esta expresión. ¿Sí? En -1, ¿cuánto vale esto? 1 al cuadrado 1, -3 es -2, por 2, -4. Sobre algo positivo, bueno, queda negativo esto, ¿no? Negativo, o sea que todo siempre es negativo y esto es cóncavo hacia abajo. Ah, no, le hice en -1 recién. Perdón. Hice la cuenta en -1. Este es negativo. Acá es cóncavo hacia abajo. Esto también, profe, me parece. ¿También? Bueno, yo porque lo había checado en -1. El -2, no, me queda positivo. No, perdón, te queda positivo. Sí. -2 al cuadrado, 4. -3, 1. Por algo positivo, positivo, todo positivo. O sea que siempre positivo, cóncavo hacia arriba. En 1 me queda negativo, porque es 1 menos 3. Negativo, porque es -2 por 1. O sea, arriba me queda positivo, todo positivo. Y en 2 me va a quedar negativo. Este está mal dibujado. Cóncava hacia arriba, Félix. Cóncava hacia arriba. Digo esto, en 2, chequéenlo. 2 al cuadrado es 4. -2 por 2 es -4. Arriba me queda -16. Con algo positivo abajo me queda negativo. Ahí va. Entonces ahora sí, podemos decir que en x igual a menos raíz de 3, f de x tiene punto de inflexión. También en x igual a 0. ¿Sí? Son todos puntos donde la función es continua, es importante esto. Y también en x igual a raíz de 3. La función es continua siempre. Y justo ahí son puntos donde cambia la concavidad. ¿No? Esto deberíamos ponerlo abajo. En todos estos puntos, f de x tiene punto de inflexión. Es decir, hay 3 puntos de inflexión. ¿Sí? Volvamos a... Teníamos un esbozo nosotros de la gráfica. Voy a quedar con este cuadro acá. A ver. Este cuadro, acá teníamos el esbozo. Voy a ir mejorando ese esbozo en una página aparte. Voy a tratar de darle cierta precisión a esto. Sabemos que en 0 la función vale 0. Los puntos de interés podrían ser raíz de 3 y menos raíz de 3. ¿Va a graficar F ahí o F doble prima? F. Teniendo en cuenta todo lo que hicimos. Sabemos que hay una asíntota oblicua igual a X. ¿Sí? La gráfica se va a acercar o por acá o por acá. Es decir, y para este lado también. O por acá o por acá. No sé todavía. Voy a analizar esas cosas. Sabemos que es siempre creciente la función. Sabemos que tiene 2 puntos de inflexión. Entonces por ahí es interesante saber dónde los ubico acá en el plano, ¿no? Deberé calcular f de raíz de 3 y f de menos raíz de 3. Fíjense, raíz de 3 al cubo me queda sobre raíz de 3 al cuadrado más 1. Es decir, me queda 3 raíz de 3 sobre 4. ¿Sí? Y acá me queda, muy parecido, me queda menos 3 raíz de 3 sobre 4. ¿Cuánto es esto? 1,7 por 3 es más o menos 4,8. 4,8, 1,2 debe ser más o menos. Sí, profe, 1,2. 1,2 por acá. Acá arriba. Con lo cual esta recta ya está mal, ¿no?
Fíjense, esta recta es la recta oblicua igual a X, tiene que ser. O sea, tiene que pasar por acá. Por el 1, 1 debería pasar, ¿no? Estoy refinando un poquito mi propio gráfico. Y por el menos 1, menos 1. Ahí está. O sea, pasa por acá la gráfica, va a pasar por acá y va a pasar por uno simétrico de este lado, es decir, el menos raíz de 3, menos 1,2, como por acá. La función es siempre creciente. En esta parte es creciente, pero cóncava, a ver, cóncava hacia abajo, hay como una concavidad hacia abajo. Ah, y aparte en 0 se anulaba la derivada, ¿se acuerdan? O sea que acá esta recta tiene que ser horizontal, con lo cual acá tiene que llegar así. Tiene que ser, la recta horizontal, digo, tiene que ser... ay, no me sale la palabra. Tiene que ser... Y nula, en realidad. sí, el eje igual a X tiene que ser tangente, eso no me salió. Entonces es así, cóncava hacia abajo acá, ¿no? Y después cóncava hacia arriba la gráfica. Se va haciendo asíntota de esa recta. ¿No? Fíjense, cóncava hacia arriba ahí. Después de Sí, este punto, hace algo así, profe, sí. y después es cóncava hacia arriba acá. Y cóncava hacia abajo de este lado. Fíjense que con un poquito de cuidado, incluso si tuviéramos una hoja cuadriculada, etc., uno le puede dar cierta precisión a esta gráfica y nos quedó simétrica.